Desde el lugar donde nació Bolivia, Sucre, estamos en la Casa de la Libertad, en el Auditorio de Sociedad Geográfica e Historia. Vamos a continuar con el diálogo en torno a los 200 años de promulgación del decreto del 9 de febrero de 1825. Y tal vez muchos se preguntarán qué es lo que sucedió luego de la promulgación de este decreto, cuáles han sido las acciones, las reacciones venideras. Vamos a consultarlo esto con Benjamín. Adelante, te escuchamos. Después de la promulgación, se procede a la impresión del decreto primero, para hacerlo circular. Hay seguramente un par de copias en colecciones particulares del decreto, pero no en repositorios públicos. Acá en el Archivo Nacional tenemos una impresión del mismo, del original, y eso comenzó a hacerse conocer por todas las provincias, por todos los pueblos, llamando a esta elección, a que se reúnan y vayan siendo convocados, ¿no?, en todos los lugares. Y establecía primeramente este decreto, tenía una fecha, que debían reunirse en Oruro, y después de marzo, cuando comienzan a hacerse las elecciones en los diferentes, sobre todo en las capitales de provincia, algunos de los diputados ya electos argumentaron que por el tema de salud y lo que suponía estar en Oruro para ellos, se cambie el lugar. Después se estableció el 10 de julio para que se inicie acá a unos metros donde estamos. Se acondicionó durante todo el año los ambientes de la universidad. Entonces se hace toda la difusión y casi de manera inmediata comienza el Mariscal Sucre su recorrido por el Alto Perú. Después del 9 de estar en La Paz, pasa a Oruro, está unos días, a Potosí, donde permanece más tiempo, y llega acá la tarde del 25 de abril. Está llegando acá el Mariscal, hay un recibimiento que José María Rey de Castro, eso les invito a leerla, inclusive nos explica hasta qué tomaron y comieron, cómo eran los bailes, la vestimenta, todo lo que se preparó para el arribo de Antonio José de Sucre, y esa comitiva de gente muy importante de la época, que habían coincidido en su retorno a esta ciudad. Ya había mencionado a Arenales, a José Mariano Serrano, entre otros, Urdininea. Y algo que, una vez lanzado el decreto, pero quiero hacer relación a lo del Mariscal y su llegada a esta ciudad de manera particular, 2 días después de haber llegado, es decir, el 27 de abril, va a fundar la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca. Recordemos que la Audiencia de Charcas había tenido una de sus últimas sesiones en mayo de 1824, como Audiencia Nacional de Charcas. Entonces, el ente que por mucho tiempo había administrado justicia, el máximo tribunal, no estaba en funciones. Y una manera de reemplazar, por lo menos en la función judicial, es que el Mariscal crea esto. Entonces, después de recordar esto, lo próximo, creo, para todos será recordar la creación de la Corte Superior de Chuquisaca, la primera de Bolivia. Antes de la fundación de Bolivia ya se constituye este tribunal. Hoy es el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Pero también muestra algo interesante, importante de esta gestión que hace Sucre para poder darle a los abogados, a la justicia, un recinto, un espacio importante para la administración de la justicia, porque eso es lo que se necesitaba para lo que iba a venir posteriormente. Entonces no se concebía seguramente en ese momento que un nuevo Estado no tenga esto. Y de ahí, de estos que han integrado la Corte Superior de Justicia, habían algunos que eran diputados electos. Hablo de Olañeta, de Eusebio Gutiérrez de La Paz,
de Manuel María Urcullo y el propio Serrano, que estuvieron ahí y cuando les tocaba las sesiones la corte no funcionaba. Eran 5 vocales y un fiscal y estaba uno de presidente, que en este caso era Mariano José Ulloa, que era el mayor, el decano. Entonces quiero destacar eso porque es una de las cosas inmediatas que hace el mariscal Sucre. Ni bien llega después de los actos, la recepción social, crea esta institución que está próxima a cumplir 200 años. Creo que merece el comentario y el espacio para que valoremos, ¿no? La justicia, la administración de justicia en el país y el lugar donde nació Bolivia. Primeramente nació esto, ¿no? La idea de respeto a la justicia y a quienes darle la confianza para que la administren. Muchas gracias, Benjamín. ¿Qué momentos, qué personajes más surgen luego de la promulgación de este decreto, Alina? Bueno, con la promulgación del decreto empieza lo que es la organización práctica de tal, ¿no? En cada provincia, en cada partido, como se decía también, en cada región. Se va a proceder con esta forma electoral y de selección muy particular y que está con una forma de elección que viene bajo las lógicas gaditanas, ¿no? De la Corte de Cádiz, similar a como se escogió en 1812, pero que además introduce nuevos elementos. Un conjunto de un lenguaje político moderno que está en transición de esta ruptura con el antiguo régimen y con estos elementos que provienen de Europa, ¿no? De la Revolución Francesa, de la Revolución Estadounidense. Es muy importante la introducción de estos nuevos elementos que van a estar presentes en esta elección. Y pues cuando se realizan, se hace una distribución, no se hace una distribución como hasta ahora lo hacemos por diputados, por región, se hace una distribución y la cantidad. En el caso de Sucre, si no me equivoco, había uno, de Chuquisaca, perdón, ¿no? Por cada región y por partido que lo conformaba. Estaba Yampar Oruro, estaba también dentro de nuestra jurisdicción, claro está. Y pues a partir de ello se desarrolla, se selecciona a quienes iban a estar presentes en la asamblea de diputados que iba a definir el futuro del Alto Perú. Pero en este periodo de tiempo, como bien lo decía el maestro Sucre, la fiesta no ha durado todo el tiempo, ¿no? Una cosa que destaca la historiografía de Sucre, a diferencia de Bolívar, dentro del ámbito cotidiano, social, mencionan que Sucre era un hombre bastante serio, a diferencia de Bolívar, que era un hombre que le gustaba mucho las fiestas, ¿no? Le gustaba bastante festejar. Mencionan muchos historiadores que las actividades de Sucre en territorio altoperuano han sido prolíficas. Un ejemplo de ello está, y me sumo a que no se debe olvidar este hito, que es la fundación de la Corte Superior de Chuquisaca, ¿no? Del Tribunal Superior de Chuquisaca, perdón. Asimismo, Sucre y en una carta que también le remite, pero en este caso no le remite a Bolívar, le remite a su esposa, una carta que llega hasta Quito, va a mencionar Sucre que las costumbres, las formas de acá, de esta región, de tierras altoperuanas, son bastante afectivas con él, que las personas son muy amables, va a ser una descripción de un panorama social. Pero además de ello le va a mencionar, va a decir, es momento de que se tenga orden, es decir, se ordene y tratar de evitar la anarquía, ¿no? Es una cosa que ya nos vislumbra que el mariscal va a tener una noción de administración, ¿no? Una noción de administración, pero además una noción de establecer instancias que permitan esta reorganización de esta nueva entidad política, lo que se va a llamar posteriormente República de Bolívar, República de Bolivia, ¿no? Gabriel, ¿qué podemos aportar a este contexto que nos cuentan aquí los dos compañeros? Creo que tenemos dos puntualizaciones muy interesantes y no tengo nada que aportar.
Muy bien. Bueno, continuamos con las preguntas ya en esta parte casi final de este diálogo que se ha organizado gracias al Consejo Nacional del Bicentenario, también al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización y lo propio a la Delegación Presidencial para el Bicentenario con el apoyo de la Casa de la Libertad. ¿Qué importancia tiene este decreto del 9 de febrero de 1825 para la historia del país, Benjamín? Bueno, es el que abre la convocatoria y es el inicio de la Declaración de Independencia. Al ser un hecho político, va en consecuencia la convocatoria de la Asamblea. Entonces, para la historia nacional es de vital importancia, ¿no?, este decreto, que sin el cual no nos imaginamos qué hubiese pasado, ¿no? Entonces, es muy valioso el decreto. Y él es el que da pie, la apertura a esa posibilidad política de declarar independencia, que haya una manera de legalizar lo que en los hechos ya se daba, es decir, que se pueda decidir, y seguramente las actas, tanto públicas como las reservadas de la Asamblea Deliberante, muestran este panorama, ¿no? Que si bien había un grupo que iba por anexarse a Perú, que era la Delegación de La Paz, el resto tenía sus reparos, pero cada uno tenía la posibilidad de decirlo. Pero recordemos que no fue una decisión unánime, sino que habían algunos que decían, no podemos todavía. Las actas dicen, o por lo menos en extracto, de qué trataban sus intervenciones. Al comienzo mencioné a Velarde, él con Eusebio Gutiérrez, dijeron que no, nos mantengamos con Perú, daban sus justificaciones, y así cada diputado fue exponiendo su punto de vista, pero cada uno traía seguramente un encargo en sí mismo, como los trajeron los de Santa Cruz, la postura de los de Cochabamba. Entonces, en ese espacio llamado Asamblea Deliberante, expusieron el sentir de la gente que los había elegido. Si bien firmaron el acta, pero se sabe por las sesiones, y ese es el espíritu también de una asamblea, ir a deliberar. Porque ese es el nombre, no es constituyente, ¿no? La constituyente va en mayo del 26. Ahí se aprueba la constitución, la primera de Bolivia, en mayo de 1826. Entonces creo que el decreto es fundamental para entender lo que ocurre después, porque sin él es el mecanismo necesario, además, que va a llevar a la Asamblea, donde se van a encontrar tal vez por primera vez muchos de ellos, de diferentes extracciones de lugares, porque no todos son de las capitales, vienen representando a partidos, Tarata, Sacaba, Punata, por nombrar Cochabamba, Ocurí, Lípez, Tupiza, Atacama, nombrando a Potosí. Oruro tenía una representación, pero era parte, el partido de Oruro, de Chuquisaca. Oruro todavía no era un departamento, eso fue creado después, en enero del 26. Entonces cada uno venía cargado de estos encargos y la asamblea tiene esas posturas. Es muy interesante que conozcamos a cada uno de ellos, porque han representado a su mundo, a su espacio geográfico, y vinieron acá. Algunos se quedaron hasta sus últimos días en esta ciudad, otros volvieron inmediatamente a sus lugares. Ellos son los protagonistas, pero necesitaron de ese decreto para venir acá y decir lo que pensaban, o reafirmar lo que ya se pensaba de manera general en toda la región, ¿no? Creo que es muy, muy importante este decreto y se tiene que relevar de esa manera. Muchas gracias. Uno de los objetivos que persigue este diálogo es
pues que pueda llegar a muchos públicos, ¿no? En esta ocasión, aquí en la Casa de la Libertad, contamos con un público joven adulto. ¿Cuál sería esa importancia? ¿Cómo lo relataríamos a los niños que seguro nos van a ver y nos van a escuchar también a través de los medios de comunicación? Bueno, un elemento de la historia considero que debe ser el aspecto de que todos te entiendan, ¿no? Porque a veces cuando hablamos en términos muy teóricos, conceptuales, es complicado entender. O cuando estamos hablando de forma muy metodológica también, que la democratización de la historia es hasta ahora una labor pendiente para todos los historiadores, me incluyo ahí, ¿no? Que es realmente, yo considero que los niños es el público más complejo para contar esta difícil construcción estatal nacional que se ha tenido de Bolivia. ¿Cómo se le mencionaría? Pero hay algo que muchos historiadores lo mencionan como los mitos fundacionales, ¿no? Que son aquellos eventos principales y muchos otros que se han construido en torno a una narrativa decimonónica del siglo XIX en cuanto a ciertos aspectos. Pero considero que desde pequeños a los niños y a las niñas hay que mencionar los eventos históricos, no desde relatos oficiales que sean anclados quizá en nuestras narrativas, ¿no? Sino desde narrativas que puedan ser entendibles, pero también puedan incluir estas miradas críticas. A mí me gustan mucho estas revistas que salieron sobre las heroínas de la independencia, antiprincesas, de una editorial argentina, ¿no? Que a mi sobrina de 7 años le encanta. Que ahí está Juana Zurduy de Padilla, ¿no? De forma muy resumida, cómo cuentan su vida, su trayectoria. Igual está Mercedes del Valle, están un montón de mujeres que han participado en ese proceso independentista. Así que creo que es necesario crear historietas, mecanismos de difusión del conocimiento histórico que sea accesible, ¿no? Y que estos medios de difusión, también sean de forma audiovisual. Videos, sean cortos, cortometrajes, ahora que estamos en un mundo digital que pueda ser difundido, también pueda llegar pues a sectores donde quizá es muy complicado agarrarte un libro y leer toda la noche, ¿no? Porque también son privilegios de los que pocos podemos gozar. Es muy complicado, pero sí a partir de esta democratización mediante la digitalización o la difusión mediante cortos, mediante documentales, reitero, alcanzaríamos un público pues muy importante, ¿no? Gracias, Celina. Hoy ya tenemos la oportunidad de discernir más aún sobre la historia de nuestro país. ¿Cuál es la importancia que deberíamos contarle de esta fecha, de esta promulgación de este decreto del 9 de febrero de 1825 al público que nos ve y nos escucha? Bueno, este es un paso más en la conformación del Estado que hoy nos abarca, que es nuestro país, ¿no? Bolivia. Es importante conocer esto porque nos permite, por un lado, seguir el proceso que ha seguido nuestro pueblo, ¿no? El pueblo boliviano, para hacerse de este país, para fundar este país, pero también para el proceso que viene mucho después, en estos 200 años que vamos a cumplir como república y ahora como Estado plurinacional, en los cuales hemos ido construyendo nuestra Bolivia, ¿no? Y como todos somos actores muy importantes en este proceso. Muy bien, voy con la última pregunta para nuestros invitados especiales de hoy, domingo 9 de febrero, conmemorando esta gran fecha en la historia de Bolivia. Bueno, en este bicentenario estamos a 200 años de cumplir como bolivianos ese camino que hemos llevado hacia la libertad a través de todos estos momentos y personajes históricos en nuestra Bolivia. ¿Y cuál es el mensaje que les dejamos a estas generaciones que están, perdón, corte, perdón, No me pase. otra vez, perdón, enredame yo solito. Sí, por si acaso. Perdón. Mire. Mi sobrina, Gracias. también tu libro sorprendió a leer. Ah. Ella con las princesas y con el de Juan. Ya. Están enamorados de Juan. Qué bueno. Ya, termina.
hacer historia. Entramos un ratito. 3, 2, 1. Entramos. En la última consulta, nuestros invitados especiales, queremos hablar sobre el Bicentenario. Estamos a pocos días ya de poder celebrar los 200 años de Camino hacia la Libertad, ¿no? Bueno, perdón, otra vez. Sí. Estoy hablando cosas incoherentes, perdón. Ya, ahora sí, te verdad. Bueno, para ir terminando con nuestros invitados especiales, tenemos una última consulta. Estamos en el año del Bicentenario de nuestro país. ¿Y cuál es el mensaje para las nuevas generaciones para que no rompan este lazo con la historia de Bolivia? Benjamín. Bueno, es la oportunidad histórica de revisar la historia. Esta mirada autocrítica es necesaria, sin lugar a dudas. Saber de dónde uno viene, construir su identidad a partir de la historia familiar, de la historia de la ciudad y así hacia afuera, creo que nos permite consolidarnos también, ¿no? Reconocernos unos a otros como parte de este Estado. Yo creo que es una oportunidad que hay que tomarla para conocer este hermoso país a que particularmente le debo mucho. Y que estudien historia, que es uno de los objetivos que tiene esta ciencia. No solo es el conocer el pasado, sino hacernos reconocer como parte de la historia. Cuando estudiamos y pensamos que es nuestra historia, creo que ahí vamos a empezar a entender qué cosas hemos hecho mal como sociedad, como pueblo, y qué es lo que tenemos que mejorar. Entonces, creo que es una oportunidad y que todos la debemos tomar en los diferentes espacios que nos toca vivir, sea la familia, el trabajo, los amigos. Y la historia siempre va a estar presente porque tiene una enorme utilidad, y eso creo que es lo que nos lleva a los historiadores a continuar haciendo este trabajo. Reflexionar es parte también de este diálogo. Alina, ¿cuál es el camino que deberíamos tomar para involucrarnos más con la historia de nuestro país? Considero que el mirar atrás es un ejercicio que todos debemos hacer. En el mismo sentido que se mencionaba, mirar atrás en la historia personal de uno, en la historia familiar, en la historia colectiva, en la historia de todos los espacios y tiempos que transitamos, es importante. ¿Qué nos va a permitir a ello? Nos va a permitir, además de reflexionar, mirarnos un momento al espejo y comprender qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser y de dónde venimos. Porque la historia es aquel nexo, aquel lazo del pasado con el presente y con el futuro. No porque seamos una suerte de adivinos, ¿no? O que vamos a predecir cosas que van a suceder. Pero sí, la reflexión sobre eventos pasados va a permitir una comparativa y un análisis con eventos que están surgiendo en la coyuntura actual y que quizás surjan más adelante. Pero además de ello, reconocer nuestras identidades, reconocer nuestra construcción como bolivianos, que si bien ha sido una construcción durante todo el siglo XIX y XX, que ha intentado ser homogeneizante, que a pesar de esa intención y que todos nos reconocemos como bolivianos, tiene unas particularidades muy lindas. Y el recurrir, el voltear a la historia es súper importante, ¿no? Es muy importante para las nuevas generaciones, que a veces parece aburrido, parece algo intrascendental, algo que no tiene importancia, ¿no?, en la sociedad con estos avances tecnológicos. Pero incluso para estos nuevos avances tecnológicos la revisión histórica es fundamental, ¿no? Y en estos 200 años el mirar y también el abrazar la historia de todos nuestros periodos es muy importante para construir una Bolivia, aunque suene algo poético, ¿no? Pero una Bolivia donde todos querramos estar bien, felices, pero además con una mirada autocrítica, ¿no?, de todo lo que ha sucedido y con las mejores cosas positivas para el futuro. Muchas gracias, Elina.
Gabriel, ¿cuáles serán esos espacios, escenarios, lugares en los que las nuevas generaciones puedan conectar con la historia del país? Bueno, creo que el estudio de la historia está totalmente atravesado, ¿no?, por los procesos del desarrollo educativo en el país, ¿no?, en los distintos niveles en los que se da. Entonces es también responsabilidad, ¿no?, de nuestras políticas educativas el desarrollar la historia de una manera en la que podamos comprender, como decían los otros colegas, los procesos históricos de los que devenimos, ¿no?, para comprender también nuestra situación en este devenir histórico que configura nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de actuar en él, y que sea pues para mejorar nuestras situaciones de vida en todo caso. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Hoy nos acompaña un público en el auditorio aquí en la Casa de la Libertad, a quien también le vamos a dar la oportunidad de poder consultar a nuestros invitados de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, solo puede levantar la mano y adelante. Buenas tardes, gracias por las exposiciones. En 1825 se funda el Estado boliviano. También pueden decir ustedes que es el momento en que nace la nación boliviana, o serían dos cosas distintas. No, el Estado boliviano nace bajo el modelo de un Estado-nación de cuño europeo, un Estado moderno o Estado-nación, que es la forma en la que el liberalismo plantea la construcción estatal de los gobiernos europeos posteriores a la Revolución Francesa, ¿no? En el caso de Bolivia se pretende esto, sin embargo se ha visto que incluso las políticas liberales más pequeñas, como las implementadas por el mariscal de Ayacucho, tuvieron graves efectos en la economía local, ¿no? En realidad ni el liberalismo estaba habilitado, digamos, para funcionar efectivamente en el Estado boliviano de 1825, ni la idea de una nacionalidad dominante, ¿no?, que es un conjunto social, ¿no?, que comparte una lengua, una historia común, un territorio, ¿no?, porque pensemos que había, digamos, una fragmentación social súper importante, ¿no? En el informe Pentland de 1826 se estima que Bolivia está compuesta por 1 millón de personas, de las cuales solo la clase dominante ocupaba 1 millón, ¿no? Es el 10%, y ellos detentaban los derechos políticos de la democracia liberal que se había querido implementar. Entonces había de antemano una separación social que dividía la posibilidad de una idea de nación. ¿Alguien más que quiera hacer llegar una pregunta? Adelante. Buenas tardes. Mi pregunta sería que, como fuimos se dice, el 25 de mayo de 1809, si no me equivoco, fuimos la primera ciudad, tal vez Sucre, Chuquisaca, en hacer una revolución, se podría decir, para buscar la independencia, pero la pregunta sería, ¿por qué fuimos los últimos en independizarnos? En 1825 es la Declaración de Independencia. Efectivamente es el último de los lugares en declarar su independencia. Pero ¿qué pasa el 25 de mayo de 1809? No se busca independencia ahí. ¿Y por qué es importante no solo para nosotros, sino para toda la región? Es que es la primera vez que se plantea un gobierno autónomo en Charcas. Ese es el valor de la revolución. O sea, una audiencia que se fractura y con otros componentes, uno militar como Álvarez de Arenales, se va a autodenominar audiencia gobernadora, y que va a gobernar autónomamente, aunque en nombre del rey. Pero ese hecho
ya es una novedad en esta región. Ya se había dado en Montevideo algo parecido un año antes, pero acá en Charcas, cuando digo Charcas no es la ciudad, ¿no? Es todo lo que hoy sería Bolivia, lo propio va a ser en La Paz. Entonces se busca autonomía, ver la manera de gestión, y eso va como un ejemplo a seguir. Hacia 1810 sucede lo mismo en Buenos Aires, pero es mucho más violenta. Se acaba con la vida del virrey, se lo fusila. Hay varias fechas cívicas en Bolivia que son adhesiones a la Junta de Buenos Aires. Eso es. No son revoluciones como tal en otros lugares, pero se toman en cuenta porque se adhieren a lo que sucedió el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires. Ya vienen los ejércitos, está la clásica división de 5 etapas que se conoce. Que suceda en 1825 es que hay un gran espacio de ocupación realista, acá precisamente. Después de la muerte de Manuel Ascencio Padilla, 14 de septiembre de 1816, acá en la ciudad y en gran parte de la región, todo es dominio realista. Por eso la importancia de la batalla de Junín y de Ayacucho, para que Antonio José de Sucre pueda desplegarse. Y un hecho anterior a estas batallas son la llamada guerra doméstica, es decir, entre los realistas se enfrentaron, entre ellos, Olañeta con Aguilera, por un lado, versus los que estaban en el ejército real, que bajaban desde Cusco a enfrentarse a ellos. Recordemos que Aguilera ni Olañeta, de Pedro Antonio, no participaron de Junín ni Ayacucho. Entonces ellos se quedaron acá, ellos querían continuar con el proyecto absolutista, tanto que la idea era Olañeta virrey, Aguilera presidente de la audiencia. El primero se confirma porque el rey manda una cédula real, no posesionando, sino nombrando a Olañeta como virrey del Río de la Plata. Pero él ya había muerto en Tumusla el 2 de abril 1825. Él había muerto. Entonces todo ese tiempo de ocupación, si bien fue entre ellos, pero no se podía dar, y de ahí creo que llegamos al valor de este decreto del 9 de febrero, que se dé algo político para decir, bueno, ya no hay con quién pelear, ya con Ayacucho soy de la idea de que todo estaba decidido y que el decreto era una formalidad necesaria para una declaración de independencia, para convocar a una asamblea y declarar la independencia. Creo que tuvo que darse todo ese tiempo y eso hizo que se prolongó. A diferencia de otros lugares que si bien declararon su independencia, Chile en el 11, Paraguay, Uruguay, Argentina en el 16, no es que fueron independientes al día siguiente. A Argentina le faltaba 50 años después para seguir construyéndose, reconstruyéndose, mucha pelea interna, guerra civil, exilios. El caso boliviano fue interesante porque casi de inmediato se instala un gobierno de factura liberal, como lo que ya sabemos del Mariscal Sucre, tratando de implementar sus reformas y todo eso. Pero eso igual es un caso muy diferente al resto. No se dio así en Perú. En Perú, recordemos, julio 1821. San Martín declara la independencia. ¿Dónde estaban los realistas? Se fueron a Cusco y ahí estaban esperando. No los corrieron, no se fueron, no dejaron Perú, ni las autoridades militares, menos las eclesiásticas. San Martín se tuvo que ir porque Bolívar venía. Entonces uno dice, ¿cómo? Si se ha declarado la independencia, ¿dónde están los realistas? Estaban en Cusco, y de ahí fueron a Junín y fueron a Ayacucho a pelear.
Y entre ellos también había problemas porque se sublevan a Pezuela, a la Serna después. Este espacio de los realistas y su lucha interna creo que no hay que dejarla pasar para ver que es también un factor de independencia. Que los enemigos se peleen entre ellos favoreció a que esto se decante de una buena vez por independencia. En Tumusla creo que el más reconocido va a ser Olañeta, por la figura, por la importancia del personaje, no porque era realista, sino por lo que él significaba en ese contexto. Muchas veces vemos como blanco y negro, sin los matices ni los colores con que se debe ver. Creo que fue necesario que sea tan larga, pero se asentó finalmente, y a partir de ahí, si vamos viendo la vida republicana nacional, si bien tuvo sus altibajos políticos, no fue como los otros países. No lo fue. Si se va a comparar, se declara esta independencia y a partir de ahí Bolivia va hacia adelante, con todos sus problemas, pero va. Hubo un intento de anexión con la Confederación, el proyecto de Andrés de Santa Cruz, pero sigue. Es decir, tiene vida propia a partir del 6 de agosto y eso la historia lo va a demostrar como un referente en cómo se ha manejado, y ese devenir histórico de los bolivianos creo que lo tenemos que tomar como un ejemplo. En Brasil no hubo guerra. Aceptaron que se convierta en Estado federal, reconocieron autoridades de Portugal, hubo más política que guerra. Entonces cada país va construyendo y lo que pretendemos es valorar lo que sucedió en la Asamblea, pero sin el decreto esto no hubiera sucedido. Creo que el decreto se dio porque las condiciones ya políticas se dieron en el momento. Todo el tiempo anterior eran guerrilleros, era gente sobre todo del campo que ha estado peleando. Si uno menciona la larga lista de guerrilleros, no son gente de la ciudad. Hay mucha participación popular y esa es la que hay que destacar a través del estudio, la investigación, y creo que eso también es uno de los desafíos bicentenarios que debemos plantearnos, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más que tenga el público? Bueno, a nombre del Consejo Nacional del Bicentenario, del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, también a nombre de la Delegación Presidencial para el Bicentenario, hacerles llegar todos nuestros agradecimientos por haber estado hoy en este diálogo, a todos los presentes que también están en este auditorio de la Casa de la Libertad. Pues nos vamos con las palabras de despedida, Benjamín. Bueno, agradecer a la organización este importante evento y que esperamos todas las fechas, las efemérides de este bicentenario. El más importante es el 6 de agosto, pero yo creo que hay que celebrar cada día. Siempre hay algo que se hizo para la construcción y debemos mostrarnos respetuosos y agradecidos a quienes tuvieron la responsabilidad histórica de firmar un acta de independencia. Para ellos debe ser nuestro homenaje y tomarlos como referencia de que han apostado en un momento crítico y supieron leerlo también, ¿no? Es decir, apostar por una autonomía política que ahora se ha ido transformando en el tiempo, como es lógico, pero que nosotros la tenemos que administrar. También nos toca a nosotros hacer eso. Esperamos que así sea. Palabras de cierre, Alina. Bueno, muchas gracias en primera instancia por la invitación, la organización, y en el mismo sentido hay muchas fechas que conmemorar, hay muchas fechas que más allá de lo formal, yo rescato el trabajo y la labor histórica de hombres y mujeres
que han hecho posible que estemos transitando los senderos que hoy caminamos. Para con ellos el agradecimiento, para con ellas el agradecimiento siempre. Personajes que son visibles, también para aquellos que han sido invisibilizados, es una tarea recordarlos siempre, tener en cuenta que nuestro devenir, nosotros ahora en este tiempo y en los espacios por los que andamos, somos producto de ello, ¿no? Somos producto de todo ese cúmulo de lo que ha significado nuestra historia de Bolivia. Y pues a seguir leyendo, a seguir reflexionando y a contribuir con este legado que nos han dejado. Muchas gracias. Gabriel, momento de cerrar este diálogo. Bueno, agradecer a los organizadores, aquí especialmente a nuestros colegas que han aportado tanto a conversar sobre este importante hito histórico, ¿no? Y bueno, nada, sumarme a las palabras de mis colegas acerca de la importancia de aproximarnos al estudio de la historia, pero también a la responsabilidad que recae en nosotros, del qué hacer con esa información y el cómo actuar por la realidad de nuestro país, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias el acompañamiento para quienes también están detrás de las pantallas. Hasta otro momento histórico del Bicentenario de Bolivia. Gracias. Gracias.